Sean bienvenidos, estimados estudiantes. Les voy a explicar los fundamentos de la técnica estadística análisis de varianza, AMBA, también conocida como ANOVA o ANDEVA. La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Albert Einstein nos invita a que rompamos esa zona de confort, salgamos de ella y una vez afuera es cuando la vida comienza a tener sentido. Objetivos: que el estudiante al final del curso pueda identificar todas aquellas fuentes de variación que participan en una investigación experimental. Cuantificar los efectos que tienen las diferentes fuentes de variación en los tratamientos en estudio. Vamos a hablar un poquito de el fundador de la técnica del análisis de varianza. Aquí está la fotografía de Ronald Aymar Fisher. Él es el fundador de la técnica. Nació en este lugar de Inglaterra un día 17 de febrero de 1890. Él tenía problemas de visión, pero eso no le impidió realizar sus estudios académicos en la Universidad de Cambridge y fue becario de esa universidad. En el año de 1912 se graduó como matemático. Tenía una gran fascinación sobre biología, la genética, y ahí hizo contribuciones muy importantes. También recalcar que más del 50% de la producción científica de él fueron publicadas en revistas en estas áreas del conocimiento. Entre las contribuciones muy importantes que hizo Fisher es que él descubrió la técnica del análisis de varianza. Fue el primero en aplicar la técnica, la comprendió, la utilizó. Y esto más que todo en el área de la estadística inferencial. Realizó muchos avances en la estadística, siendo una de sus más importantes contribuciones la inferencia estadística creada en 1920. Nadie ha tenido tanto impacto en los principios estadísticos del diseño de experimentos en su tiempo como Fisher. No solamente fue en su tiempo, sino que el conocimiento científico ha quedado vigente hasta nuestra época actual. En octubre de 1919 fue contratado en la estación experimental con este nombre para aplicar un exhaustivo análisis estadístico a los datos de investigaciones agrícolas que el personal había recolectado. Solo manera de ejemplo, supongamos que los productores aledaños a la estación experimental se dieron cuenta que Ronald Fisher iba a llegar. Entonces fueron a la estación, se reunieron con él y ellos le manifestaron unas inquietudes que tenían. Le dijeron que por qué a veces el rendimiento del cultivo a veces era alto, a veces era bajo y no podían homogenizar esas producciones, y que las alturas entre las plantas son diferentes longitudes de hoja, el diámetro del tallo de la planta diferente, y ellos se preguntaban, pero si nosotros realizamos el manejo que el cultivo exige, ¿por qué sucede esto? Ronald Fisher le responde: esto sucede porque el material vegetativo lleva intrínseco la genética, por eso que ustedes a veces tienen producciones altas, a veces tienen producciones bajas y no pueden homogenizar esas producciones. Para ello les propongo la técnica del análisis de varianza y diseños estadísticos, diseños simples y diseños complejos para que ustedes puedan o traten de poder homogenizar esas producciones. Es ahí donde surgen todos los diseños simples, los diseños complejos, el análisis de varianza en el área agrícola. Y este conocimiento científico después migra a las otras áreas del conocimiento, como al área pecuaria, el área agroindustrial. También Ronald Fisher es considerado como el padre de la bioestadística o
estadística. Principio de la técnica del análisis de varianza consiste en separar y medir el efecto de todas aquellas fuentes de variación e interacciones que intervienen en una investigación. Las fuentes de variación se dividen en fuente de variación controlada y fuente de variación no controlada. Dentro de la fuente de variación controlada queda en manos del investigador hacer un estricto control de cada una de esas fuentes de variación e identificarlas, por supuesto. Dentro de las fuentes de variación no controladas tenemos la fuente de variación error experimental debida al ambiente. El propósito de la técnica del análisis de varianza, que los tratamientos manifiesten su verdadero efecto mediante la reducción del error experimental a su mínima expresión. El error experimental no se puede eliminar, pero sí se puede llevar a su mínima expresión. ¿Cómo es que vamos a reducir el error experimental a su mínima expresión? Lo vamos a reducir utilizando el principio de la técnica del análisis de varianza con el propósito que los tratamientos manifiesten su verdadero efecto. ¿Cuál es el método estadístico que vamos a usar para ejecutar la técnica del análisis de varianza? El método estadístico a usar es la ley de los mínimos cuadrados. Algo muy importante es que antes de aplicar la técnica del análisis de varianza, se deben cumplir los supuestos referidos a la variable respuesta: la normalidad de los residuos, la homogeneidad de varianza de los tratamientos y la aditividad. ¿Por qué se verifica antes los supuestos, antes de aplicar la técnica del análisis de varianza? Bueno, se hace porque la técnica del análisis de varianza es una prueba paramétrica. Es por eso el motivo. Y recuerden que en toda prueba paramétrica siempre se deben cumplir primero los supuestos para poder ser aplicada. Observamos el pastel. Se nos viene a la mente fiesta, cumpleaños. Y observen que está dividida en dos segmentos. El primer segmento es podemos decir fresa en esta parte, en esta otra tenemos melocotón. Entonces está particionado. Tenemos fuentes de variación. Digamos que esta es la fuente de variación controlada y esta es la fuente de variación no controlada. La fuente de variación controlada queda en manos del investigador hacer un estricto control de cada una de esas fuentes de variación y también identificarlas. Por ejemplo, la fuente de variación de interés de todo investigador son los tratamientos. Esa es la fuente de interés principal. Luego podemos mencionar en el área pecuaria pesos iniciales, en el sector agrícola la pendiente, la sombra, el sitio. Podemos mencionar en el área pecuaria la galera, en el área agrícola el injertador, entre otras. Aquí queda en manos del investigador hacer un estricto control de cada una de esas fuentes de variación, utilizando lo que es el principio de la técnica del análisis de varianza, por supuesto. En contraposición tenemos la fuente de variación no controlada, error experimental. Esta es debida al ambiente. No se puede eliminar, pero sí se puede llevar a su mínima expresión. Acá, si ustedes ven, ya partieron el pastel. Ya van a repartir a cada uno de los invitados, pero es el investigador el que hace estas porciones. Él es el que identifica.
las fuentes de variación. Supongamos que aquí la investigadora, este trozo de pastel, son los tratamientos. Esta es la fuente de interés de todo investigador. Tratamientos, él identifica, por ejemplo, la pendiente, la sombra, el sitio, la galera, el injertador, entre otros fuentes. Y digamos que esta porción está referida al error experimental. Entonces ya el investigador identificó y separó todas las fuentes de variación a la hora que hace la partición del pastel. Ahora, antes de aplicar la técnica del análisis de varianza, se debe de verificar que se cumplan los supuestos referidos a la variable respuesta. Esa podría ser rendimiento en canal, rendimiento del cultivo o vida en anaquel. Entonces se deben de cumplir primero los supuestos de normalidad, homogeneidad de la varianza y aditividad. Una vez que se cumplen con esos supuestos, aplicamos ya la técnica del análisis de varianza. Acá está. Y cuando la aplicamos, notamos que la fuente de interés de todo investigador son los tratamientos. Y por ese motivo, esta sección de esta tarta es la más grande. Y si hacemos bien el fundamento de la técnica del análisis de varianza, esto va a ser más grande. Y aquí tenemos el kiwi, tenemos esta sección, es más pequeña, es otra fuente de variación. Podríamos decir que estos son pesos iniciales, pendiente, sombra, pero aquí el identificador, perdón, es el investigador que identifica esto. Luego ustedes ven acá que estas son las ciruelas, tienen una área más pequeña, y este vendría siendo nuestro error. Entonces vean, se ha cumplido el propósito de la técnica del análisis de varianza cuando aplicamos el análisis de varianza, porque hemos reducido el error experimental a su mínima expresión y con el propósito de que estos tratamientos manifiesten su verdadero efecto. Tenemos la estructura de una tabla de análisis de varianza. Tenemos las fuentes de variación controlada, queda en manos del investigador hacer el control estricto de cada una de esas fuentes y también identificarlas, lo que hicimos en el principio de la técnica. Tenemos la fuente de interés de todo investigador, tratamientos. Aquí colocamos las otras fuentes de variación hasta llegar a la fuente de variación no controlada, al error experimental debido al ambiente. Acá tenemos los grados de libertad de cada una de las fuentes de variación. La fuente de variación tratamiento se calcula como el número de tratamientos propuestos por el investigador menos 1. Esos son los grados de libertad, y de una forma similar se hace con las otras fuentes de variación, dependiendo del diseño. Luego llegamos a los grados de libertad del error experimental, que en la mayoría de ocasiones resulta de una diferencia. Hay excepciones, por supuesto. Acá tenemos los grados de libertad total. ¿Y cómo podemos calcular los grados de libertad del error experimental? Bueno, es por diferencia. Tenemos los grados de libertad totales, le restamos los grados de libertad de los tratamientos y nos resulta los grados de libertad del error experimental. Tenemos la otra columna, suma de cuadrados. Tenemos la suma de cuadrados de tratamiento. Aquí aplicamos ya la ley de los mínimos cuadrados. Y lo hacemos para cada una de las fuentes de variación. Finalizando la suma de cuadrados del error experimental, que surge
como diferencias. Tenemos la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados del error es igual de la suma de cuadrados totales menos todas aquellas fuentes de variación. Luego tenemos la columna de cuadrados medios en la varianza. Aquí tenemos la varianza del tratamiento, que es dividir la suma de cuadrados de tratamiento entre la suma de cuadrados entre los grados de libertad de tratamiento. Acá tenemos el cuadrado medio del tratamiento. Aquí de igual forma tenemos el cuadrado medio del error de forma similar. Dividimos este cociente entre este otro y tenemos el F calculado, y que lo vamos a comparar con un F tablas. Ahí va a influir el nivel de significancia que hemos tomado, también el número de tratamientos. Ahora, cada valor o cada observación de la variable respuesta va a venir influenciada por la media general del tratamiento más la variación controlada. Aquí se ponen todas aquellas fuentes de variación que intervienen en la investigación que el investigador ha identificado, más la variación no controlada. Aquí se pone el error debido al ambiente. Pasos para la construcción del análisis de varianza. En la anterior lámina vimos la estructura del análisis de la tabla del análisis de varianza. Estos son los pasos que se deben seguir para hacer la construcción. En primer lugar vamos a calcular el F calculado, que es el gran total, al cuadrado entre 2. Y aquí está este sumatorio, donde se suman todas las observaciones de la variable respuesta, lo elevamos al cuadrado, entre el número de valores de la variable respuesta. Calculamos la suma de cuadrados totales, que es la diferencia de sumar cada valor de la variable respuesta elevada al cuadrado menos el factor de corrección. Luego tenemos en paso 3, calcular la suma de cuadrados de tratamiento o de varianza entre grupos. Es la suma de cuadrados de tratamiento es igual a el total del tratamiento 1 elevado al cuadrado entre el número de observaciones de ese tratamiento más el tratamiento 2 más el total del tratamiento 2 elevado al cuadrado entre el número de valores de ese tratamiento, y así se sigue. Si son, por ejemplo, 3 tratamientos, aquí voy a tener 3 sumas. Entonces voy a tener el total del tratamiento 1 elevado al cuadrado entre el número de observaciones de ese tratamiento más el total del tratamiento 2 elevado al cuadrado entre el número de observaciones de ese tratamiento más el total del tratamiento 3 elevado al cuadrado entre el número de observaciones de ese tratamiento menos el FC, que es el factor de corrección. Ahí va a depender del número de tratamientos propuestos por el investigador. En el paso 4 calculamos la suma de cuadrados de otras fuentes de variación que intervengan en la investigación. Eso se hace. En el paso 5 calculamos la suma de cuadrados del error experimental o varianza dentro de grupos. La suma de cuadrados del error en este caso particular va a ser igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de tratamiento. Si hubiesen otras fuentes de variación acá, se calcularía la suma de cuadrados del error, se va a obtener como la suma de cuadrados de totales menos todas aquellas fuentes de variación que intervengan en la investigación. Pero en este caso no, el caso es esto. Esta es la parte del video 1, vamos a continuar con la parte 2 posteriormente.